Mis hermanos, un gusto, el Señor les bendiga y bueno, estamos una vez más reunidos, aunque sea por este medio, ¿verdad? Para estar dando seguimiento a lo que el Señor ha dado como directriz para nosotros. Hemos estado recibiendo de parte del apóstol Abraham algunas cartas, pero que sabemos que es el Señor el que está mandando a que su iglesia nos estemos desarrollando, y es a través precisamente de estas cartas donde el Señor nos está dando pues precisamente eso, una orden, una directriz para que la cumplamos. Y lo que ha sido como tarea es el que nosotros estemos desarrollando los temas que el mismo Señor ha señalado. Y para esta semana recordemos que nos señaló que teníamos que estar inquiriendo o deberíamos de estar desarrollando otro tema, y es acerca de ser administradores de los misterios de Dios. Y el versículo base lo encontramos en Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 1, que dice de esta manera: que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Y fíjense, dice que todos nos consideren. Y aquí al decir que todos, no habla que nada más sean los hermanos de la iglesia, no sean nada más los de la congregación. El Señor a través de esta tarea nos está hablando que ya nosotros tenemos que estar dando evidencia, se debe de estar notando en nosotros que somos servidores y administradores de los misterios de Dios, que somos servidores de Cristo. Porque dentro de la congregación o de la iglesia creo que es bastante fácil poderlo demostrar, ¿verdad? Ahí nos mostramos serviles, atentos y muchas otras características o frutos que se tienen que estar viendo ya en nosotros. Pero ¿qué hay de las demás personas? Porque es importante que el resto de los no creyentes, podría decirse, vean en nosotros ese Cristo, ese Dios del cual nosotros hablamos. ¿Pero qué? Es a través, como el Señor nos los ha dicho siempre, a través de nuestro estilo de vida, que puedan decir: mira, a esta señora, a esta señorita, a este joven, a este hombre, es piadoso, es misericordioso, mira qué paz tiene, mira cómo reacciona ante las circunstancias, es un hombre de fe, que ya se está expresando ese fruto del Espíritu de Dios en todos y cada uno de nosotros. Y también dentro del mismo versículo podemos destacar dos cosas o dos funciones que nosotros debemos de estar también ya evidenciando, y es ser servidores y administradores. Nosotros, mis hermanos, al momento mismo de que nacimos de nuevo, que nos hemos entregado a Cristo, hemos sido introducidos a su reino, pero obviamente también introducido a sus labores, y esto tiene que ver con estar evangelizando, con estar llevando las buenas nuevas a toda criatura, a toda persona, porque recordemos que Cristo vino, pero vino por todos, porque Él no quiere que se pierda nadie. Pero ¿cómo le van a conocer si no hay quien les hable? Entonces somos nosotros quienes debemos estar llevando el mensaje. Ahí nosotros nos volvemos servidores de Dios, servidores de Cristo. Y el otro punto es administradores de los misterios de Dios. Todo aquello que encontramos en la palabra y el Señor se nos revela, hay cosas que muchas personas todavía no logran comprender de la Escritura. Recordemos lo que dice la Escritura precisamente, que lo que para el hombre natural, las cosas del Espíritu le son locura, es decir, las cosas de Dios, lo que el Señor habla, le son locura, porque no lo logran comprender, porque son carnales, no son espirituales. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, ya nos ha sido revelado la palabra, y día con día el Señor se revela y se muestra ante nosotros. Nosotros, como
parte de Misión Cristiana del Calvario, también el Señor se ha revelado en particular a nosotros, dándonos otras revelaciones. Recordemos todo lo que tiene que ver con la alabanza, con la adoración, cuando nos dijo que no teníamos que estar nada más entonando cuestiones repetitivas, sino que la alabanza tenía que salir de aquí, de nuestro corazón, y expresar lo que nosotros sentíamos. No importa que a lo mejor no tenga una música, pero una verdadera alabanza es la que se hace de corazón y con todo el entendimiento de lo que Él es y lo que Él es en mi vida, lo que ha hecho en mi vida. La alabanza es para adorarle a Él. Entonces, Él se ha estado revelando en diferentes formas. Él ha estado revelando su carácter, su plan, su propósito, su persona, pero ahora somos nosotros a quienes se le ha revelado los que debemos de saber administrar todo lo que Él nos está dando. Cuando nosotros nacemos de nuevo, mis hermanos, la simiente de Dios es colocada en nosotros, y esa es otra de las revelaciones que hizo. ¿En qué consiste ese nuevo nacimiento cuando nosotros somos bautizados? Bajamos a las aguas, ahí somos muertos al pecado, salimos de las aguas y ahí la genética del Padre es implantada y también el Espíritu Santo. Y Él es el que va a estar en nosotros siempre, el Espíritu de Dios, y que es el que nos capacita para poder estar haciendo todas las cosas que el Señor nos ha ordenado. Ese Espíritu es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Será poderoso? Claro que es poderoso. Entonces, ese mismo Espíritu poderoso es el que obra en ti y el que obra en mí. Y por ese Espíritu es que nosotros entendemos lo que el Padre habla, recordamos lo que el Padre habla, pero sobre todo también hacemos lo que dice el Padre que debemos de hacer. Amén. Y bueno, retomando un poquito, yéndonos a los orígenes, mis hermanos, recordemos en Génesis, en 1, el capítulo 1, versículo 26, les voy a leer, y aquí nos podemos dar cuenta cómo el Señor, desde que nos creó como administradores de lo que Él tiene, de lo que Él nos da, pero nos los da precisamente para administrarlos. Y dice en Génesis 1:26 en adelante: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí ¿qué hizo el Señor? El Señor le dio al hombre y a la mujer recursos, pero esos recursos se los dio para que los administrara, porque dice que dominen a este, y te voy a dar frutos para que de ahí comas. Él les dio los recursos, pero se los dio, ¿para qué? Para que los administraran. Ahora, en este tiempo, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él ya ha hablado y Él nos dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ha dado frutos, que es amor, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe. Frutos del Espíritu Santo, pero también nos dice en la Escritura que el Señor Jesucristo
nos dio también su autoridad, nos dio también de su poder. El Señor nos ha dado todo, pero es ahora nosotros los que debemos saber qué administrarlo. Pero dice el versículo base, téngannos todos como servidores y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué es esto? Toda criatura, todo no creyente nos debe de ver precisamente como esos administradores, pero de todas las cosas que el Señor nos ha dado. Y para esto los quiero llevar a Primera de Timoteo, en el capítulo 3, del 1 al 7, ahí señala cuáles son las características que debe de tener un líder dentro de la iglesia, los líderes de la iglesia. Pero esto, mis hermanos, debemos de tener esa madurez para entender, aunque diga que es para los líderes, ahí hablan también de obispos, etcétera. Eso no quiere decir que nada más se le demande a ellos como líderes o ministros, sino que el Señor, todos los que somos sus hijos, es lo que también Él demanda. Y ahí vienen una serie de características, pero es de resaltar lo que señala en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, que nos dice, por último, debe de contar, o sea, el Hijo de Dios, con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos, ni caiga en alguna trampa de Satanás. Esto es en la traducción lenguaje actual. Pero veamos lo que dice, resaltemos esto. Por último, debe de contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo. ¿Cómo nos va a respetar la gente? ¿Cómo va a creer los incrédulos, los inconversos en Cristo, en Dios, viendo a una persona que se dice cristiano y sin embargo es mentiroso? Una persona que dice que es cristiana y es una chismosa. Una persona que dice que tiene un Dios que es dueño del oro y de la plata, que es un Dios que provee y lo ve que siempre está pidiendo prestado y lo peor del caso es que nunca paga. Al nivel que nos quiere llevar el Señor es de que todo esto que no expresa a Cristo tiene que estar ya en este tiempo quitado de nuestras vidas y estar expresando en todas las áreas de nuestra vida, trabajo, en iglesia, vecinos, en todas las áreas de nuestra vida debemos de estar expresando el carácter de Cristo, porque a eso fue a lo que fuimos llamados. Y ahí es donde ¿qué? Van a ver que somos unos administradores de los misterios de Dios. Y administrar quiere decir que ejecutar, organizar, planear, administrar precisamente, ¿sí? Organizar. Pero, ¿verdad que todo eso se puede notar? Cuando en una tienda o en algún almacén o en el trabajo hay orden, hay planeación, ¿verdad que se nota? ¿Se nota por qué? Porque hay resultados, se cumplen las metas, inclusive hay una armonía laboral. Precisamente cuando nosotros administramos todo lo que el Señor nos ha dado, ¿qué vida se va a ver en nosotros? Pues una vida ¿de qué? De paz, de prosperidad, de orden. Que vean, oye, mira qué bonita familia, qué bonitos hijos de esta pareja o de esta persona, qué bonita mamá, qué bonito papá. ¿Por qué? Porque somos unos buenos administradores y se va a ver a Dios en nuestra vida. También les quiero leer lo que dice Primera de Timoteo 4:16. Y nos dice en 1 Timoteo lo siguiente. Pablo le dice, Timoteo, compórtate como es debido y ten cuidado de lo que enseñas. Y cuando hablamos ten cuidado de lo que enseñas, estamos hablando tanto lo que decimos cuando
enseñamos, cuando instruimos y que llevamos la palabra de Dios, hay que tener cuidado cómo la dice uno y que diga uno lo que es. Nosotros no podemos cambiar nada de la escritura. Pero también aquí cuando nos dice, cuida lo que enseñas, no nada más es cuando enseñamos verbalmente, sino lo que enseñamos, mis hermanos, todavía más allá, lo que enseñamos con nuestras acciones, con nuestro actuar, con nuestro ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los vecinos, a mis compañeros o amigos de trabajo, a mi familia en general? Y Pablo se lo dice claramente a Timoteo, compórtate como es debido, es decir, compórtate como un verdadero hijo de Dios y ten cuidado de lo que enseñas. Y luego sigue diciéndole, sigue haciendo esto y no solo te salvarás a ti mismo, sino también salvarás a los que te escuchen. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, con lo que tú enseñes, ten cuidado con lo que tú enseñes, porque no solamente te vas a salvar tú, sino que también, ¿qué? Vas a salvar a los que te escuchan. Pero ¿por qué les digo que es tan importante no nada más lo que hablamos, sino que también lo que hacemos? Porque le podemos decir a las personas y van a escuchar, como aquí dice, perdón, van a escuchar lo que nosotros les estamos diciendo. Pero cuando nos ven nuestro actuar, cuando ven nuestro estilo de vida, que dicen, ah, caray, aquí como que no hay una, no son coherentes, porque dicen una cosa y hacen otra. Cómo me habla de amor y yo veo cómo le grita a su esposo, cómo educa a sus hijos a puros golpes. Es un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el que al hablar de enseñanza no nada más sea verbal, sino que también a través de nuestras acciones, porque no solamente nos vamos a salvar nosotros, sino que dice que se van a salvar los que nos escuchen, a los que les llevemos el mensaje del reino de Dios. Pero no solo por llevarlo, sino porque se dan cuenta que lo que hablamos, ¿sí?, es congruente a cómo vivimos. Amén, mis hermanos. Entonces, esto es lo que les quiero dejar como una aportación en relación a lo que el Señor nos pidió que estuviéramos haciendo en esta semana. Les pido nuevamente, los que aún no me han entregado las tareas, esta nueva tarea, por favor, antes de enviarla a la dirección que dice la carta, por favor les pediría que me la enviaran, porque tenemos así esta directriz de que nos sean enviadas las tareas a los discipuladores para que las revisemos y en su caso les digamos que la pueden enviar, o si todavía habría que hacerle alguna no adecuación, pero sí a lo mejor robustecer algún punto para que vaya completa. Y sobre todo, mis hermanos, que esto no es como en las escuelitas, no es de que me tenga que poner a estudiar o desarrollar un tema cognoscitivo, no, es escudriñar las escrituras, es ver el texto base, qué es lo que el Espíritu Santo me está diciendo a través de ese texto base, qué es lo que el Señor me está hablando y lo que yo esté recibiendo por parte del Señor a través de ese versículo, y si eso me lleva a otros, como en este caso los que yo les estuve señalando o mencionando, entonces también voy a esos versículos y los desarrollo. Pero lo importante es que lo entendamos, pero lo entendamos porque el Espíritu de Dios fue lo que a mí me estuvo revelando. Eso es lo que yo pude recibir, yo se los comparto. Lo ideal es de que nos reuniéramos, pero por lo de la contingencia no se puede, para que estuviéramos desarrollando y que todos nos estuviéramos escuchando, y al escuchar a cada uno de nosotros, eso va a hacer que nosotros nos haya mayor riqueza
en cada uno de nosotros, seamos edificados, mis hermanos. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos de parte del Señor. Y ya por último, les quiero leer lo que dice Primera de Corintios 4:20. Y dice de la siguiente manera: cuando alguien pertenece al reino de Dios, fíjense lo que dice, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Si tú dices que vives, ¿sí?, que perteneces al reino de Dios, aquí el Señor a través de su palabra dice, lo demuestras por lo que haces y no solamente por lo que dices. Amén. Bueno, mis hermanos, es lo que quería compartirles. Les amo y espero de favor el que puedan ustedes estar enviando sus tareas para que las pueda yo checar y que yo también pueda ser edificada a través de lo que ustedes reciben. El Espíritu de Dios se mueve en cada uno de nosotros y da como a Él le parezca, de tal manera que a través de las diferentes aportaciones vamos a poder ser enriquecidos todos. Amén. Bueno, les bendigo, les amo, les mando un fuerte abrazo y mientras no tengamos alguna otra instrucción de nuestro Señor, el tiempo que es de grupo de comunión familiar, se van a estar viendo estos temas y por eso tan importante el que ustedes también estén participando. Les mando un fuerte abrazo, les amo y bonita noche si es que lo estamos viendo en la noche. ¿Ok? Hasta luego.